Bien, y en este 30 de agosto hablamos de la tormenta de Santa Rosa, que tanta tradición tiene en esta zona, solamente por la topografía, por nuestro clima, ¿no? La característica, la sequía característica del ambiente en esta época, los vientos, pero bueno, nos van a saber explicar qué características tiene esta tormenta, si es un mito o es una realidad, si realmente se produce la tormenta. ¿Qué es una tormenta? ¿Qué elementos tiene que tener una tormenta para que sea tal? Se lo vamos a preguntar a Laura Sánchez de Rabeta, que ya es una invitada de Punta la M, cada tanto la solemos consultar, porque además es profesora y licenciada en Geografía y ella nos va a saber describir. ¿Qué es la tormenta de Santa Rosa? ¿Va a llegar? ¿Ya pasó? A veces no nos damos ni cuenta. Laura, buen día. ¿Cómo estás? Paula te saluda. Hola Paula, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Eh, Buena semana. bueno, respondo, voy a tratar de ser concreta. Sí. En realidad se le llama tormenta de Santa Rosa porque suele ser la más, como la primera tormenta. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en las latitudes donde nosotros vivimos, el predominio de precipitaciones es en primavera-verano, ¿sí? Uh-huh. Después influyen otros factores también, más allá de la cuestión de la latitud, cómo es la predominancia o la formación de tormentas o lo que produce precipitaciones. Nosotros estamos en una latitud del planeta en la cual tenemos lluvias predominantemente por frentes, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué significa? Un frente es el encuentro de dos masas de aire diferentes, o sea, una cálida, que es lo que estamos viendo en estos días aquí, que tenemos más bien temperaturas altas, casi que anómalas para la época, y masa un poco más húmeda, con el ingreso de una masa de aire polar, y cuando se produce ese enfrentamiento o ese frente, siempre la masa fría se mete debajo de la cálida y por lo tanto produce un ascenso del aire, convección, disminución de temperatura, condensación y grandes precipitaciones a partir del desarrollo de los llamados cúmulos nimbus, ¿no? Que los cúmulos nimbus son los que producen precipitaciones, en Que son realidad. las nubes bonitas, esas que conocemos La, así, de sí, formas. esas de desarrollo vertical que tienen a lo mejor hasta 10 kilómetros en altura Ajá. en la atmósfera, llegan casi hasta el límite de la troposfera, hasta el límite de la tropopausa, ¿no? Que sería como el techo de la troposfera. Estamos hablando de más o menos 9-10 kilómetros Claro. de altura, ¿sí? El resto de las nubes estratificadas, esas no producen grandes precipitaciones. Como esta es la primera tormenta en general que muchas veces sí ha coincidido con el 30, por eso se le llama Santa Rosa, otras veces no. Siempre hay un tiempo, unos 10 días antes y unos 10 días Sí. después se puede Ujú. llegar a dar. Lo que pasa es que venimos como venimos siempre de un invierno muy seco y a veces, como en este año, hasta de un otoño seco, porque hay que ver otros factores. Generalmente todo es multicausal, ¿no? No hay una sola causa, pero estamos viendo en este momento que hay una intensificación de la niña. ¿Qué es la niña? Es lo contrario al niño, es un enfriamiento en el Océano Pacífico y que produce menos precipitaciones de lo habitual. Se esperan precipitaciones a lo mejor para primavera, verano, hay que ir viéndolo de acuerdo a los modelos, mucho más erráticas y menores que otros años normales o años de niños, ¿sí? ¿Qué Ajá. significa esto? A lo mejor puede llover lo mismo. Generalmente la precipitación en un lugar se mide en tantos milímetros por año, ¿sí? Pero no es lo mismo que obviamente en la latitud donde estamos nosotros predominan las lluvias en verano, ¿sí? Ujú. Fines de la primavera, verano. ¿Qué pasa? Hay que ver cómo se distribuye esa precipitación, porque si yo tengo los 1000 milímetros, 900 milímetros que llueven normalmente, repartidos en un mes, no es lo mismo que se me reparta en 4 o 5 meses, ¿sí? Muchas veces no hay que ver tanto la cantidad, sino cómo está distribuida. Y Claro. bueno, eso la Pero verdad sería, que por no se ejemplo, sabe. Laura, como, a ver, el inicio de una época de lluvias Exactamente. ansiadísima, El ¿no? O sea, inicio 10 de una días época de antes lluvia. o 10 días después del 30 de Y agosto se puede ser, empiezan a a ver, generar estos fenómenos por el cambio de frente, corregime vos porque yo me voy a expresar como me sale, exactamente, digo, sí, de cambio de temperatura, exactamente. ¿no? Nosotros, el frente es una zona de discontinuidad entre dos masas de aire diferentes. Se Ujú. comportan como el agua y el aceite, no se Claro. mezclan. Por eso, las zonas de frente son zonas de grandes perturbaciones en la atmósfera, ¿sí?
Y esas perturbaciones son características de nuestras latitudes o de las latitudes medias donde nosotros vivimos, ¿sí? Entonces, que acá predominan ese tipo de precipitaciones. Es característico de la región pampeana o de la región de llanura norteamericana o la región de llanura europea, ¿sí? Es Sí. más o menos en esas latitudes. Esto mismo se suele dar al sur de África o al sur de la parte de Nueva Zelanda, Australia, ¿me entendés? Exacto. Más o menos a esas latitudes. Ahora está avanzando, por ejemplo, una masa de aire polar, que en este momento está en la Patagonia y todo depende de la velocidad del viento, a qué velocidad llegue. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el tiempo es diferente al clima, ¿no? El tiempo es el estado de la atmósfera hoy. Hoy está ventoso, soleado, lluvioso, etc. En cambio, el clima de un lugar está determinado por la suma, te lo hago simple, ¿no? Por la suma de esos tiempos. Sí. En no menos de 30 años. Entonces, si vos haces un análisis de en los últimos 100 años, a lo mejor la tormenta de Santa Rosa, el día 30, pasó a lo mejor solamente 20 veces, de 100 años, a lo mejor 16, 20. No necesariamente tiene que ser ese día, pero como está asociada como la primera tormenta o las primeras lluvias, antes de empezar, acordate que estamos entrando a la primavera y ya se empieza a ver como un calentamiento y las masas polares se empiezan a retraer. Lo que yo quería preguntarte, Laura, es que la Organización Meteorológica Mundial describe tormenta como aquel fenómeno que tiene actividad eléctrica. Entonces, y por ahí la tormenta de Santa Rosa no tiene necesariamente actividad eléctrica, es un viento fuerte como característico de esta época del año en Río Cuarto, es una tormenta de tierra, la que le denominamos mal nosotros. ¿Qué características tienen en general estos movimientos aquí? Bueno, a ver, primero dijimos que es una tormenta que se produce solo en los cúmulos nimbus, ¿sí? Porque en las nubes estratificadas vos no tenés ni relámpagos ni truenos, que es lo asociado a una tormenta, ¿sí? El relámpago sería la cuestión de la visualización de la luz, y el trueno sería el oír el ruido, ¿no? Eso es lo que te está determinando que es una tormenta eléctrica, y que se dan como consecuencia o dentro de una nube de desarrollo vertical que son los cúmulos nimbus, ¿sí? No en otra. Las nubes estratificadas vos no tenés ni mucha precipitación ni tormenta eléctrica. Está bien, el servicio meteorológico determina esas características para lo que es una tormenta eléctrica, y el tema es que de ahora en más se pueden dar, no es solamente porque es 30 o porque es la tormenta de Santa Rosa, de ahora en más se pueden dar, pero pueden estar influyendo otros factores para que sí se den o no se den, como por ejemplo el caso que estamos viendo este año, que es el inicio del fenómeno de la Niña. Y el fenómeno de la Niña produce fundamentalmente sequía en las zonas de Argentina, vamos a hablar particularmente acá en nuestra región pampeana, y produce una agudización de precipitaciones en el sureste asiático, todo lo contrario, e intensifica el fenómeno del monzón, ¿sí? Todo lo contrario de lo que ocurre cuando hay niños. Cuando hay niños predomina la lluvia acá y es errático el monzón en la otra zona. O sea que vamos a estar escasos de agua, Laura, en esta época. Exactamente, se prevé menos precipitación. Y el tema, ya volvemos a repetir, el problema de la cantidad, a veces el número no es tan indicativo, porque si a vos te llueven 1000 milímetros en un mes, no es lo mismo que si están distribuidos en 4 meses, ¿sí? Es 4 meses, repartido en 4 meses es mucho más efectivo, sobre todo para toda la cuestión productiva que tenemos nosotros en esta región, ¿no? Pero es como el inicio porque estamos saliendo del efecto de las masas frías polares y estamos entrando más en el efecto, porque estamos entrando a la primavera y al verano, estamos más en condiciones de estar afectados por masas más cálidas, ¿sí? Bueno, y ahora pelando más a tu otro lado, dejando un poco el lado científico y volviendo al graph que vemos en pantalla. ¿Cómo describirías la tormenta de Santa Rosa? ¿Como más como un mito o la realidad de que le acabas de describir y dar el argumento científico, la explicación, pero todo lo que se teje en torno a la tormenta de Santa Rosa, si es tormenta, si no es tormenta, si tiene agua, si tiene más agua, qué características climatológicas de nuestra topografía, ¿qué dirías vos? Sí.
En realidad serían características meteorológicas, porque Ajá. cuando yo hablo de meteorología estoy hablando de la situación ahora. Cuando hablo de climatología tengo que hablar de espacios de tiempos mayores, de por lo menos 30 años. A ver, por ejemplo, hay todo, no sé si es, yo creo que no es mito, es realidad. El mito puede llegar a ser que se dé exactamente el 30. Lo del 30 proviene, si no recuerdo mal, de una no sé si es una anécdota, un episodio, algo que ocurrió, de una época en la que en 1600, comienzo de 1600, creo que había piratas holandeses que iban a atacar la zona del puerto de Callao, en Perú, en Lima, y aparentemente se hizo como una, qué sé yo, una novena, rezos, y se desató una tormenta tan fuerte, cosa que no es normal o común en Perú, porque recordemos que Perú está afectado por el desierto costero, ¿sí? Entonces se desató una tormenta tan impresionante y fue ese día, y en homenaje a Santa Rosa de Lima se le llamó también tormenta de Santa Rosa. Pero volvemos a lo mismo, no es una situación habitual de Perú, sí es una situación o una situación meteorológica habitual en esta región donde vivimos nosotros, ¿sí? Y que para mí el nombre se le dio porque alguna vez habrá coincidido con la época de Santa Rosa de Lima y en otros momentos no. Ya te digo, se puede dar unos días antes o unos O días después. después. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que el frente se desplaza de suroeste a noreste. Entonces, a lo mejor al norte de la Patagonia se inicia ese frente porque la masa fría viene avanzando y se enfrenta a la masa cálida, que es lo que tenemos en estos días. Ayer teníamos temperaturas de 27 grados, antes de ayer también, y hoy Sí, están y hoy anunciados también. 30. Anunciado 28 Claro, y entonces, mañana 29, sí. bueno, claro, entonces ese choque de esa masa fría polar que ya viene avanzando hace unos días, cuando se enfrenta, forma un frente. Y a partir de ese frente, esa zona que se llama zona de perturbación meteorológica o atmosférica, a lo largo de ese frente, que se sigue desplazando porque es dinámico, no es estático, va afectando, a lo mejor a nosotros nos afecta hoy o mañana y en el sector de, por ejemplo, de Buenos Aires o de la capital afecta un día o dos después. Todo depende del dinamismo y el desplazamiento que ese frente vaya sufriendo, ¿sí? Exacto. Entonces, cuando se forma ese frente, a lo largo de ese frente que tiene muchos kilómetros, se produce el ascenso de temperatura, la gran convección, el enfriamiento, la condensación, la formación de nubes de desarrollo vertical o cúmulos nimbus que dentro de esas tormentas, en esas celdas de tormenta, es donde se producen precisamente toda esa formación eléctrica, ¿sí? Que es la que produce relámpagos, truenos, y sobre todo produce mucha precipitación y con mucho viento. Puede Exacto. ocurrir que si están afectando otras situaciones meteorológicas, como el caso de la niña, a lo mejor sea una lluvia de menor intensidad o con mucha intensidad, pero pocos milímetros. Acá hay que tener en cuenta algo porque muchas veces las personas asocian, los meteorólogos le erraron. La realidad es que no es que le erraron, sino que todo el análisis y el pronóstico y la proyección del tiempo se hace en base a modelos de simulación climática, que es una simulación de todo el sistema climático terrestre en un sistema de computación, ¿no? Claro. Y todo depende de la cantidad de variables que nosotros introducimos al modelo, mejor dicho, nosotros no porque no lo hacemos nosotros, lo hace el servicio meteorológico. Entonces, depende de la cantidad de variables que uno introduzca, va a ser el resultado que va a tener el modelo, ¿sí? Y hay dos cuestiones muy, muy complicadas cuando uno elabora o se trabaja con modelos, que fundamentalmente el tema de los océanos, que Ajá. nosotros tenemos el 70% de agua en el planeta, y el otro los tipos de nubes, porque hay tres tipos de nubes, tres pisos de nubes estratificadas y además las nubes de desarrollo vertical, que en nuestras zonas son las lluvias que predominan, que son por frentes. Hay tres tipos de lluvias, por frentes, orográficas, cuando una masa de aire se enfrenta a un cordón montañoso, o las convectivas, que suelen darse aquí en verano, pues esos días de mucho calor al final de la tarde, y son características fundamentalmente de las zonas ecuatoriales, ¿sí? Qué Pero difícil nosotros tenemos la predicción, digo, de la meteorología, entonces, no, Laura, que digo, es y eso totalmente. que hoy hay mucha tecnología aplicada, digo, al Sí, modelo sí, sí. predictivo, ¿no? Pero aún con los modelos más actualizados y más modernos,
Ese es un problema que no tiene solamente el Servicio Meteorológico en a Argentina, nivel mundial. sino, Sí. por ejemplo, el NOAA, que es el Servicio Meteorológico en Estados Unidos, le pasa exactamente lo mismo. Es mucho más difícil pronosticar el tiempo a corto plazo, o sea, a 4, 5, 7 días, y a una escala regional chica, que pronosticar por ejemplo, el aumento de temperatura media en el planeta en general. Claro. ¿Sí? No sé si quedó claro. Sí, queda claro. No es fácil. Y el tiempo es cíclico. El tiempo, vos observás, un día, alguna vez, cualquiera lo puede observar, cada 6, 7, 8 días, el tiempo cambia, porque avanza siempre un frente. Precisamente porque nosotros estamos en zonas donde todos los cambios se producen por el avance de frente. Bien, y entonces está bien decir, los datos del tiempo son los datos meteorológicos en realidad, o los datos climatológicos, son meteorológicos. No, el tiempo meteorológico es, por ejemplo, una lluvia torrencial, por ejemplo, la tormenta de Santa Rosa, supongamos que lloviera mucho, con mucho viento, es un evento meteorológico, no climático. Pero es tormenta porque tiene que haber actividad eléctrica. Si no hay actividad eléctrica, dicen que no es tormenta. No, y vos observás, fíjate que si no tiene actividad eléctrica no va a llover mucho. Ajá. Va a ser poca la cantidad, me refiero, de precipitación. Claro. Sí puede haber viento, pero no necesariamente convección y tormenta eléctrica. Me refiero a convección dentro de la nube, ¿no? Exacto. Porque lo que se produce en esas nubes tantas de... A ver, que le perdimos a Laura Rabeta. Estamos con Laura Sánchez de Rabeta, profesora y licenciada en Geografía. Alta clase de Geografía y Meteorología nos estaba dando. Justo se cortó, pero estábamos hablando de la tormenta de Santa Rosa, de lo que significa, si es mito o realidad. No es mito, porque realmente hay todo un argumento científico que lo acaba de describir Laura Rabeta perfectamente, pero sí... no es una fecha precisa. En algunos momentos coincidió con Santa Rosa de Lima, por eso el 30 de agosto, pero puede darse 10 días antes, 10 días después, con estos comportamientos, ¿no? Con mucha sequedad en el ambiente, con el encuentro de dos frentes, el cambio de la temperatura y la predisposición a la inestabilidad, que puede ser, como decía Laura recién, menos cantidad de agua este año por el efecto de la Niña. ¿Lo dije bien, profesora? Ahí está en línea de nuevo, Laura. Ay, sí, no sé, se cortó. Se cortó. A mí no se me cortó, no sé. Sí, justo te perdíamos, pero bueno, te empezábamos a despedir. Queríamos agradecerte por la clase excelente de geografía. Bueno, no sé en qué quedé, la verdad, qué fue lo último que escucharon, pero bueno. No, bueno, estábamos justo cerrando, entendimos absolutamente todo y yo estaba haciendo como un resumen, perfecto, un resumen de lo que significa la tormenta de Santa Rosa y las condiciones en las que se iba a dar este año. Bien, viento entre dos masas de aire que forman un frente. Exacto. ¿Sí? De ahí que se produzca más o menos precipitación, con más o menos convección o tormenta eléctrica, bueno, eso lo iremos viendo. Está pronosticado que no va a ser tan fuerte como otros años, pero bueno, ya te digo, se tienen que ir sucediendo las situaciones y volvemos a lo mismo. El tema del pronóstico a corto plazo, a muy corto plazo, y en escala reducida, en escala espacial, ¿no? En escala reducida es mucho más difícil, porque vos a lo largo de un frente puede que llueva mucho acá y a lo mejor a 50 kilómetros no llueve. Sí, nos pasa incluso aquí en Río Cuarto, nada que ver en las higueras, en Holbert, con el centro de la ciudad, ¿no? Los registros, bueno. Exactamente, eso es una característica de la zona de latitudes medias donde nosotros vivimos, que predominan las lluvias por frente. Pero muchas esta sería gracias, como la Laura. primera tormenta importante. Bueno, te Paula, mandamos un abrazo gigante, gracias, en nombre de toda la producción. Gracias por siempre darnos estas clases de geografía y de otras cosas más también. Muchas gracias. Espero que hayan entendido. Gracias. Sí, muy bien. Laura Rabeta, entonces, con toda la novedad, ¿no?, de qué significa la tormenta de Santa Rosa. Nos vamos.